están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, bien. Ya listos para irse a descansar, ¿verdad? Sí. Vamos a proyectar lo que teníamos pendiente del esquema de vacunación e iniciamos con el tema de hoy. ¿Se observa bien la presentación? Sí, Miss. Bueno. Entonces vamos a Sí. lo que son los esquemas de vacunación, que ya los habíamos visto. Y bueno, creo que ya todos conocemos las cartillas, que son las cartillas de salud. La azul es para hombres de 20 a 59 años, la rosa para mujeres de 20 a 59 años. Y bueno, ¿cuál es el esquema de vacunación del hombre? Ya lo habíamos revisado. ¿Quién me ayuda con esta, por favor? Ay, si quiere yo, Miss. A ver. Bueno, dice que el esquema de vacunación en hombre, la vacuna es la SR o la doble viral, que protege contra el sarampión y la rubiola. Las dosis es, si no cuenta con antecedente vacunal, es una primera dosis al primer contacto y la segunda es 4 semanas después de la primera. Si es con esquema incompleto, es una dosis única igual al primer contacto. Luego sigue la TD, que protege contra tétanos y difteria. Con esquema completo es solo un refuerzo cada 10 años. Y si es un esquema incompleto o no documentado, es una primera dosis inicial, una segunda un mes después de la primera dosis y una tercera dosis 12 meses posteriores a la primera dosis. Y luego está la de influenza estacional, que pues obviamente previene la influenza, y este es solo en personas con factores de riesgo, y como lo dice, si es estacional, es anualmente. Gracias. Anteriormente se manejaba personas con factores de riesgo, actualmente si se fijan la aplican a toda la población. Claro que se da preferencia a las personas con riesgo. ¿Cuál sería una persona con riesgo? Pues un adulto mayor, ¿no? ¿Sí? O una persona que presente problemas respiratorios y también mujeres embarazadas y niños. Muy bien. Obesidad, ¿Sí? diabetes. Muy bien. Todos los que tengan enfermedades crónicas, aunque no sean adultos mayores, van a ser personas con factores de riesgo. Pero sin embargo, se aplica a toda la población para evitar mayores complicaciones. Maestra, Mande. ¿y a un paciente con VIH positivo le podemos aplicar una vacuna? No, esta vacuna no puede hacerlo susceptible a que se enferme. Depende en qué estadio esté y cómo esté su tratamiento con retrovirales. Eso ya es su médico quien tiene que valorarlo si se le puede o no aplicar la vacuna. Normalmente si no tiene infecciones agregadas y está controlado con sus retrovirales se pudiera aplicar la vacuna. Sin embargo, le digo, primero tiene que su médico es el que tiene que autorizar si se le aplica o no la vacuna. Ok. Bueno, entonces ahora vamos con el esquema de mujer, que si se fijan es muy similar al del varón. ¿Cuál es la única diferencia en el de la mujer con el varón? ¿Se acuerdan? ¿El BPH? ¿El qué?
La de BPH. Sí, bueno, La TDPA. Ajá. La de- TDPA. Ajá. Tétanos, difteria y tosferina. Perdón. ¿Se acuerdan que la BPH no forma parte del esquema? Sin embargo, la incluimos hace 8 días para que ustedes checaran que también se puede aplicar en mujeres adultas. Actualmente no forma parte del esquema de la mujer adulta, sino acuérdense que está en el de menores. De 9 a 11 años está la de BPH. Sin embargo, sí se puede aplicar en mujeres adultas. Y lo mismo tenemos la de sarampión, rubeola, tétanos, difteria, influenza y, les digo, la diferencia es tétanos, difteria y tosferina, que es una dosis única a partir de la semana 20 del embarazo. ¿Cuántos meses son más o menos 20 semanas? 4 semanas, 4 o 5. 5 semanas. Meses. 5 meses. Ajá, más o menos 5 meses. 5 meses. Sí, perdón. ¿Por qué se le pone hasta esta altura? Porque les digo, ya aquí el feto ya está formado, entonces ya no puede tener riesgo de que tenga alteraciones o que tenga efectos teratogénicos la vacuna. Pues esta es la cartilla de adulto mayor. ¿En qué se diferencia? Maestra. Mande. No sé si soy yo, pero le escucho muy bajito. ¿Sí? ¿Los demás me escuchan bien, chicos? Yo sí le escucho bien. Yo también. A ver, permítanme, voy a sacar la presentación, déjenme checar el volumen de la compu, a ver si no es la computadora. No, tengo todo el volumen, chicos. Bueno, le comento, yo la escucho perfectamente, no sé los demás. Sí, Sí, igual yo, maestra. perdón. Bueno, es que a veces las plataformas también luego nos fallan. ¿Ahí se ve bien, chicos? Sí. Sí, bien. Sí, mira. Entonces les comentaba, esta cartilla es igual que la de, ya se unificaron las cartillas, lo único que cambia es la barra de color de aquí abajo, es lo que nos hace identificarla a qué grupo pertenece. Dijimos que la de varón era de qué color. Azul. 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 Y la de mujer, Rosa. 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 y la de adulto mayor es color dorado. Café. Café. Bueno, dorado. Café o dorado. Y aquí tenemos el esquema de vacunación de los varones, digo, de los adultos mayores. Ángel, ¿me ayuda a leer el esquema, por favor? ¿Quién, maestra? ¿Me ayuda con el esquema, por favor? Y dice, esquema de vacunación del adulto mayor. Vacuna neumocóxica polisacárida, enfermedad que previene neumonía por neumococo. Dosis única. Personas con factores de riesgo. Dosis inicial y revacunación única. Edad y frecuencia a partir de los 65 años. 60 a 64 años de edad. 5 años después de la dosis inicial. Fecha de vacunación, bueno, está en blanco. TD, enfermedad que previene
tétanos y difteria. Dosis: con esquema completo, con esquema incompleto o no documentado. Refuerzo primera, segunda y tercera. Edad y frecuencia cada 10 años. Dosis inicial, un mes después de la primera dosis y 12 meses posteriores a la primera dosis. Vacuna influenza estacional. Enfermedad que previene influenza. Dosis, una dosis. Edad y frecuencia cada año. Ángel. Entonces vemos que la neumocóxica es dosis única a partir de los 65 años. Antes de los 65, de 60 a 64, se le aplican a personas con factores de riesgo. ¿Quién serán personas con factores de riesgo? Todos aquellos con problemas respiratorios, como es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis. Entonces son personas con factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, es una dosis inicial y una revacunación 5 años después de la primera. Si no tiene factores de riesgo, es a partir de los 65 y es una sola dosis. El tétanos y difteria funciona igual que en los esquemas que revisamos. Si tiene esquema completo, nada más es un refuerzo cada 10 años. Si tiene un esquema incompleto o no documentado, se aplican 3 dosis. Una dosis inicial, una es un mes después y la otra al año, 12 meses después. La influenza, pues ya vimos que aquí es una dosis anual y en el adulto mayor es cada año tiene que aplicarse su vacuna. Y bueno, esto es parte de lo que habían revisado ustedes. ¿Cuáles son las vacunas que incluyen en los adultos de 64 y más? Sobre vacuna antiinfluenza. Esto lo vamos a pasar rápido porque era lo mismo que habían investigado ustedes. Voy a subir hoy esta presentación para que la tengan. Y bueno, aquí vemos un poquito sobre lo que es la prevención. Dice que los adultos mayores con más riesgo son los que padecen enfermedades crónicas, que era lo que veíamos hace rato, grupos de riesgo, cardiopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, diabetes, pacientes con enfermedad renal en diálisis, demencia y los que tienen alguna dependencia física. Muchos de estos riesgos también, si son, aunque no lleguen a adultos mayores, si tienen algún factor de riesgo, también se aplican las vacunas. ¿Quedó alguna duda en relación al esquema de vacunación, chicos? No, profesora, gracias. ¿Alguien tiene dudas, chicos? No, maestra, muchas gracias. No, profesora. Entonces, voy a quitar la presentación y el tema que vamos a revisar hoy es la valoración de un paciente adulto. Entonces, vamos a trabajar por equipos y al final yo hago el cierre. Son temas que todos ustedes ya checaron. ¿Qué hacemos para valorar a un paciente adulto? ¿Cuál es el primer paso? Presentarte. Y después de que me presento, ¿qué más hago? ¿Cuál es la primera etapa de la valoración? Explicarle el procedimiento a realizar, ¿no? ¿Qué más, chicos? A ver, Brenda. Pues A ver si, ¿quién iba a hablar? No le... yo, Misaiko. A ver. Pues, voy a explicar el procedimiento. Lo primero que es la somatometría. Bueno, la toma de la somatometría, así como la historia clínica. Antes que la somatometría, ¿quién ha ido al médico? ¿Debemos identificar a nuestro paciente? Lo identificamos y ¿qué? Nada más lo identifico y ya lo empiezo a medir y a pesar. Se le pregunta al paciente. Muy bien, nos dice Citlali Arumi la entrevista. El primer paso es la entrevista. Yo les decía, el paciente cuando va llegando, lo observamos. A veces en la forma en que camina el paciente, la forma en que viene vestido, las facias de su cara nos dice si viene triste, si trae dolor, etc. Pero luego viene lo que es la entrevista.
¿Y cómo se llama la entrevista si la hacemos desde el punto de vista médico? Es una valoración, ¿no, Miss? Sí, es una valoración, pero se llama anamnesis. Hago una valoración y dentro de la valoración hago el interrogatorio que se llama anamnesis. Porque también en la valoración entra la exploración, entra la auscultación, la palpación. Ajá, entonces, todo esto forma parte de la valoración de un paciente. Entonces, se los voy a repartir por equipos para que investiguen y me digan en qué consiste cada una de estas fases de la valoración. A ver, empezamos con el equipo de Hernández Torralba. Mande. Ustedes van a investigar lo que es anamnesis e historia clínica. Ok, gracias. Después el equipo de Dacia Sí, Miss. va a investigar qué es la exploración física y cómo se hace. Ok, gracias. El equipo de Aguilar Romano, Sí, profesora. usted va a investigar qué es la exploración. No es cierto, qué es la inspección. De acuerdo. El equipo de Metzli Corona, Sí, Miss. ustedes van a Sí, investigar Miss. la palpación. No nada más qué es, sino cómo se hace, qué zonas son las que vamos a palpar, igual que con la inspección, en qué consiste, qué áreas del cuerpo, para qué áreas del cuerpo ocupamos la inspección. Ok, entonces, ¿inspección y palpación o solo palpación, Miss? Palpación. Digo, a los que les dije Ok. inspección, también no nada más es el concepto, sino que también los de inspección me digan qué parte del cuerpo hacemos inspección. De acuerdo, profesora. Muy bien. El equipo de Fernanda Gama, Yo, Miss. ustedes van a investigar la percusión y tipos de sonidos. Sí. El equipo de Anaí, Sí, maestra. ustedes van a investigar lo que es auscultación y en qué zona se hace la auscultación. Ok. El equipo de Citlali, ¿Citlali qué, profesora? dice aquí Citlali Álvarez González. Ah, sí. Sí, somos nosotros. Dice, sí soy yo. Sí, es que hay otra Citlali, maestra. Ah, bueno. Ustedes van a investigar lo que es Ajá. somatometría en el adulto. Ok. Sí, profesora, gracias. El equipo de Gutiérrez Núñez Atsiri, Sí, maestra. ustedes van a investigar lo que es toma de signos vitales, pero van a investigar nada más lo que es presión arterial y toma de temperatura. Gracias. El equipo de Erika Hernández Hernández, Sí, profesora. ustedes van a investigar el resto de los signos vitales, que es frecuencia cardíaca, respiratoria y pulso. ¿Cómo se mide? ¿Cuáles serían los parámetros? ¿En qué regiones los vamos a checar? ¿Dudas, chicos? ¿Ya no me falta ningún equipo? Sí, Miss, el mío, Díaz López Jaén. Siempre ando dejando a Jael. Es que donde tengo la lista que me mandaron ustedes, no veo aquí su equipo, por eso es que... Ah, siempre ok. brincando. Sí, Miss. Ustedes van a investigar sobre estudios de laboratorio. Los más frecuentes que le hacen al paciente, que es biometría hemática, química sanguínea y general de orina.
De química sanguínea, nada más lo que es glucosa, urea y creatinina, nada más, para que no se extiendan tanto, por favor. Ok, Miss, gracias. De nada. Son las 6:30. Maestra, Ande. también se olvida de mi equipo. Es que creo que aquí donde me dieron la lista ustedes, no encuentro ya más equipos. ¿Con quién están ustedes? Yo soy Verónica Miranda, con Verónica Suárez Rojas, con Kate, con Erika Janet y mi compañera Abby, creo. Muy bien. Ustedes investiguenme lo que es toma de rayos X de lo que es tele de tórax, que es lo más común que hacemos para valoración del paciente. Y electrocardiograma. Del electro no quiero que me expliquen trazo ni nada, sino nada más para qué me sirve, cómo se toma y cómo vamos a valorar al paciente. Ah, ok. Tele de tórax y electrocardiograma. Gracias, maestra. ¿Ya no me falta ahora sí nadie? Bueno, son 6:30. Solo va a ser mencionarlo, ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo, electro, ¿para qué me sirve? ¿Qué valoro con el electro? ¿En qué condiciones tiene que estar el paciente? ¿En qué posición lo coloco? Ajá. Y vamos a hablar del electro nada más, por ejemplo, ¿para qué me sirve? Un electro sencillo, porque hay electros en círculo, electros donde medimos medrano, entonces lo que es un electro sencillo nada más. ¿Sí? Ok. Bueno. Son 6:32. A las 7:10 iniciamos, chicos. Por favor, de todos modos, yo estoy aquí por si algo necesitan. Gracias, profesora. Miss, tenemos un problema mi equipo y yo. ¿Qué pasó? Es que mi tocaya le había dicho que no nos había dicho de equipo, pero sí ya nos había dicho en el de Erika. Entonces, ahora, ¿qué tema hacemos? El primero que les había dado. Ok, ¿nos lo podría repetir, por favor? ¿De qué equipo son ustedes? El de Verónica Miranda, Verónica Suárez, Erika. Espérame tantito, déjame traigo la lista otra vez. Ah, sí, perdón, Miss. Sí, maestra, yo me equivoqué. Mis compañeras me acaban de decir que ya nos había dado pulso y de signos vitales, pero pues si gusta, yo me aviento tele de tórax y electrocardiograma. Ahora hacen doble trabajo, no hay problema.
¿Cómo? Entonces hacen doble trabajo, dije. ¿Doble calificación? Ah, A ver, entonces ahora sí díganme, ¿cuál es su equipo? el de Verónica Miranda, Erika, Kate y Verónica Suárez. Les había dicho signos vitales primero, ¿no? Sí. Sí, el de signos vitales. Ah, ok. Bueno, gracias, May. Muy bien. Maestra, ¿hasta qué hora tenemos? 7:10.
a Peñón o Bordo?
A ver, chicos, levanten la mano los equipos que ya terminaron. Es el mismo equipo, ¿verdad, Vero? Sí, maestra. Ah, no, Karina Aiko, no, ella es de otro equipo. Ah, pero Estefanía sí es del equipo de usted. No, tampoco. Ah, bueno, entonces ya tenemos 3 equipos. Gracias, Vero. Sí. A ver, 10 minutos más para que terminen los demás, por favor.
A ver, chicos, iniciamos ya. Sí. Empezamos con el primer equipo que tiene anamnesis e historia clínica, por favor. Maestra, Mande. si no lo tienen mis equipos, los equipos podemos iniciar nosotros. Es que somos el último y a veces nos toca que no pasamos. Ahorita déjeme ver si ya está el otro equipo. Sí. ¿El equipo de Yasmín ya está listo? Ya, mis, permítanos un momento. Muy bien. Maestra, Mande. hola, es que no escuchaba nada. Yo soy el primer equipo. ¿Ya pidió que comenzáramos? Sí. Perdón. Ok. Disculpe, no escuchaba nada. Bueno, a nosotros nos tocó sobre la anamnesis. ¿Y sí me escucho bien? Es que Sí. yo... Sí, ok. Bueno, la anamnesis... Perfecto. Sí, ok. Es un proceso de exploración física que nosotros como personal de enfermería vamos a ejecutar mediante un interrogatorio hacia el paciente para identificarlo de manera única e integral al individuo y poder conocer sus datos, la situación actual por la que está acudiendo a consulta, obtener una retrospectiva sobre él, es decir, algún antecedente importante, y determinar los elementos familiares, ambientales y personales que sean importantes tanto en el momento como anteriormente o a futuro. Para poder comprender cómo hacer este interrogatorio, hay que obtener una historia clínica de manera adecuada y requiere que nosotros lo hagamos de una manera organizada, guiada y objetiva. De esta manera nos podrá permitir que se evite una elaboración de historias que no sean objetivas o que sean muy superficiales, desorganizadas y muy redundantes. Todo esto es con el fin de contribuir a realizar una eficiente atención integral sobre la entrevista y datos del paciente para poderla integrar a la práctica diaria de nosotros. Tradicionalmente o generalmente la información que se va a recolectar es subjetiva y se organiza bajo ciertas categorías, principalmente el informante. Sobre el informante podemos saber que no siempre es directamente el paciente el que nos va a estar dando esta información. Hay que ser muy conscientes que tenemos pacientes, por ejemplo, los adultos mayores, que tengan alguna discapacidad o algo que no le permita comunicarse directamente con nosotros. Entonces la entrevista ya no sería de manera directa con él, sino que algún familiar podría apoyarlo, o en el caso de los niños, ellos normalmente no manifiestan su situación médica y el familiar es quien nos brinda esta información. Los datos de identificación del informante, o sea, del paciente, son principalmente la edad, el sexo o la fecha de nacimiento. Puede haber otro tipo de identificación, como puede ser lugar de nacimiento, pero eso es en caso de que el paciente lo desconozca. Sobre todo vamos a investigar la historia de la enfermedad actual, buscar el padecimiento que en ese momento lleva, algún antecedente personal como familiar, historial psicosocial y un interrogatorio por aparatos y todo esto se va a ajustar la entrevista que vamos a hacer a las necesidades de cada paciente y el tipo de asistencia que vaya a requerir. Por ejemplo, hay pacientes que van a llegar por una consulta inicial, hay otros que ya vienen por
simplemente porque acostumbran a ir a un seguimiento o de carácter urgente. Son diferentes tipos de entrevistas que vamos a hacer y todo lo vamos a ajustar según esto. Durante la entrevista es importante que nosotros estemos pendientes del paciente, de su confort con nosotros, es decir, que él se sienta en confianza. Nosotros debemos estar muy pendientes sobre cómo se siente y para poder orientar sobre las condiciones para su comodidad, es decir, si él no se siente a gusto en un espacio, pues darle privacidad para que él se abra con nosotros. Y también es importante vigilar que sea el momento conveniente para que él hable con nosotros, porque hay pacientes que no se sienten seguros. También durante el desarrollo, es decir, durante la parte central de la entrevista, hay que asegurarnos de que sean claras las preguntas y sean enfocadas hacia las demandas del paciente. O sea, poder interesarnos sobre el motivo de su consulta y obtener una explicación del por qué está consultando esto. Para poder ayudarnos a nosotros a comprender el motivo de su consulta y de sus intereses, es necesario que hagamos preguntas de manera directa y de manera indirecta. Por ejemplo, podemos comenzar con cuál es la causa de la visita, cuáles son las preocupaciones que en ese momento tiene y la causa de esas preocupaciones. También es importante que durante la entrevista siempre estemos practicando la comunicación efectiva y eso nos puede ayudar el que nosotros podamos percibir la atención que nos está poniendo el paciente. Ver que él, por ejemplo, es muy común que los pacientes, sobre todo adulto mayor, tiende como a evadir algunas preguntas o a incluso nosotros con percibir bien sus movimientos, su forma de hablar, podemos determinar si incluso nos están mintiendo. Entonces es importante que seamos muy perceptivos a este tipo de cosas. Después de que el paciente nos ha dado una respuesta, hay que volver a incentivar esa misma respuesta sobre la narrativa. Es decir, si él ya nos afirmó algo, nosotros retroalimentar esa afirmación para corroborar esa información. Y también hay una parte muy importante durante la anamnesis, que es cuando pasamos a la exploración física, y esa nos permite corroborar o delimitar si algún dato fue o no omitido. Y sobre todo que durante la anamnesis tiene un principio y un fin, pero eso no quiere decir que durante la exploración física, si yo veo un dato importante que fue omitido, se puede agregar. Eso es muy importante también. Muy bien. Y eso sería todo. Muy bien, gracias. Sí, maestra. ¿Qué tema tiene usted, Verónica? El de los signos vitales. Ahorita déjenme que pase el de exploración física y dentro del de exploración física después entrarían ustedes de signos vitales. A ver, el equipo que tiene exploración física, chicos. Nosotros, profe. A ver, los escucho. Nosotros lo que investigamos de exploración física es qué es y cómo lo hacemos. La exploración física es el estudio médico que se utiliza para determinar si se tiene o no un problema físico. El examen físico por lo general comprende lo que es la inspección, que consiste en observar el cuerpo. En términos médicos significa observar a la persona o la parte del cuerpo, que es el primer paso a este examen. El segundo punto es la palpación. Lo que hacemos en la palpación es sentir el cuerpo con los dedos o las manos. Es un método para sentir con los dedos o con las manos durante una exploración física.
Se toca y se siente el cuerpo para examinar el tamaño, la consistencia, la textura, la localización y la sensibilidad de un órgano o una parte del cuerpo. También tenemos que es la auscultación, que es para escuchar los sonidos durante el examen físico. La auscultación por lo regular se lleva a cabo usando instrumentos llamados el estetoscopio. Este es para la atención médica, rutinariamente los pulmones, el corazón e intestinos de una persona para evaluar las características de los sonidos, como es la frecuencia, la intensidad, la duración, la cantidad y la calidad. Hola, ¿a mí sí me escuchan? Sí. Bueno, yo les voy a hablar también de la percusión, que consiste en producir sonidos que generalmente se dan dando golpes suaves en las áreas específicas del cuerpo. Es un método que consiste en dar golpecitos suaves en partes del cuerpo con los dedos o con pequeños instrumentos como parte de una exploración física. Se hace para determinar el tamaño, la consistencia y los bordes de órganos corporales, la presencia o ausencia de líquido en áreas del cuerpo. La percusión de una parte del cuerpo produce un sonido, como tocar un tambor. El sonido es una señal del tipo de tejido dentro del órgano o la parte del cuerpo. En los pulmones suenan huecos a la percusión porque están llenos de aire. Los huesos, las articulaciones y los órganos macizos, como el hígado, suenan sólidos, y el abdomen suena como un órgano hueco lleno de aire líquido o sólidos. Bueno, también hay tipos de exploración. La primera es el examen sistemático del paciente, que consiste en encontrar evidencia física de capacidad o incapacidad funcional, que confirma los datos del interrogatorio y detecta nuevos signos. Esta valoración es un proceso de evaluación continua y sistemática en el que se aplican diferentes técnicas y procedimientos para obtener información del usuario o paciente en relación con los aspectos físicos, mentales, emocionales, individual y familiar, en relación a su historia de vida y a su situación actual. Y el segundo es el examen clínico, que implica la obtención de información observable y objetiva del paciente. El examen físico deberá efectuarse en dirección cefalopodal, considerando las diferentes regiones, utilizando los 4 principales métodos de exploración, que son inspección, palpación, percusión y auscultación. Y es importante conocer la anatomía del cuerpo humano para una adecuada exploración física. Muy bien. Yo les hablaré sobre cuál es la importancia de la exploración física para enfermería, y es que el examen físico nos ayuda para hacer una exploración pues eficiente a fin de reconocer las alteraciones o signos producidos por la enfermedad. Esto es para que se valide de los sentidos y de los pequeños aparatos e instrumentos que nosotros ocupamos, como el termómetro clínico, el estetoscopio, el esfigmomanómetro, entre los más utilizados. Eso nos ayudará a nosotros como personal de enfermería para dar una valoración y también podamos nosotros hacer unos registros de enfermería. Y los objetivos de exploración física, la primera es que vamos a recoger los datos básicos acerca de la salud del paciente. La segunda es que vamos a complementar, confirmar o desechar datos, esto con el fin de llevar el diagnóstico correcto, porque en la tercera fase podemos decir que ya es para confirmar e identificar diagnósticos de enfermería. La cuarta es porque vamos a realizar juicios clínicos sobre los cambios del estado de salud y tratamiento de nuestro paciente, y la quinta es para evaluar ya los resultados de la atención prestada. Muy bien. Gracias, Mariana. Esto lo de... No, todavía nos falta a mí. Bueno, la postura que tenemos que tener a la hora de hacer una exploración física es inspeccionar cada área según su tamaño, color, simetría o posición. Recordar siempre que el lavado de manos debe ser previo o posterior a la exploración. En caso de que nuestro paciente tenga algún sistema que sea, por ejemplo, respiratorio o cardiovascular, que tenga, que esté en grave, se debe de revisar inmediatamente, explicar cada paso o término que se vaya a utilizar en la exploración física, preguntar sobre si hay molestias a la hora de la exploración
observar cada respuesta que nos dé el paciente y cumplir con los principios de enfermería que son la individualidad, seguridad e intimidad con el paciente. Muy bien. Dentro de la exploración física consta de 3 partes. Una de ellas es el examen físico general, que es ver cómo se encuentra el paciente, su constitución, ya sea que le falte alguna extremidad de su cuerpo, ver desde que el momento que entra, ver cómo deambula o cómo es su marcha. Ahí vamos a valorar también lo que es la somatometría, que es peso y talla, las expresiones faciales que muestra el paciente, valorar lo que es las uñas, el pelo, el color de la piel, y eso es lo del examen físico general. El examen físico regional, aquí nos vamos a abarcar en miembros del cuerpo, que es la cabeza, cuello, tórax, abdomen, columna vertebral, extremidades superiores e inferiores. Y el examen físico por aparatos y sistemas, aquí vamos a valorar cada aparato y sistema y vamos a poder identificar cuáles son los que están afectados. Muy bien. Con eso termina su equipo, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. A ver, ahora las que iban a hablar de signos vitales, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de la frecuencia respiratoria. Es la cantidad de respiraciones que hacemos por minuto. Para medir la frecuencia respiratoria, solamente se cuentan las respiraciones que se realizan en este minuto, estando en reposo, de preferencia sentado, para estar tranquilo, en una silla o puede ser incluso en una cama, pero es más recomendable estar sentado en una silla. Se cuenta el número de veces en el que el pecho se levanta y se va registrando al final las respiraciones. Son de 12 a 18 respiraciones por minuto. En un adulto. ¿Continúo, maestra? Sí. Bueno, yo les voy a hablar del pulso, que es algo totalmente diferente a la frecuencia cardíaca. Sabemos que el pulso lo vamos a tomar con palpación, es decir, con el dedo índice y el dedo medio. Generalmente se toma a nivel de la muñeca en la arteria radial o cubital o en la arteria braquial o humeral, pero no son las únicas localizaciones en las que podemos tomar el pulso. Existen 9 localizaciones. Tenemos el humeral, lo que ya les comenté, radial, cubital, tibia posterior, pedia, poplitea, femoral, axilar y carotídeo. Estas se implementan debido a que pues podemos encontrarnos con pacientes que sean que tengan, pues a lo mejor no tengan una extremidad, que sean cuadriplégicos, parapléjicos, y lo que ocasiona es que los pulsos en las extremidades estén más débiles, por lo que por ende nos acercamos más a los pulsos del pecho, que sería el carotídeo, el humeral. Ahora, es importante mencionar que la frecuencia cardíaca no se va a medir con los dedos, se mide con estetoscopio. Lo único que nosotros medimos con palpación es el pulso. Dentro del pulso, que también podemos... la mayoría de veces lo medimos en la arteria carótida, pero de acuerdo a la teoría, llamémoslo así, se va a medir abajo, 2 centímetros abajo del pliegue de la muñeca, con el dedo índice y medio, y se dice la teoría que se cuentan 30 minutos y 30 segundos, perdón, y se cuentan las palpitaciones que sientas, que llegues a percibir, pero es importante tomar el minuto completo, debido a que podemos encontrar diferentes alteraciones en el corazón o en la conductividad de la sangre en las arterias, y es importante dar unos datos pues verídicos.
Por eso ya se dejó a un lado el hecho de medir 30 y multiplicarlos por 2. No, ahora lo que hacemos es contar el minuto completo, asimismo también las palpitaciones, como nosotros las vayamos sintiendo. Muy bien. Recuerden que de hecho nunca ha estado bien medir 15 segundos ni 30 segundos y multiplicarlo. Esa es una desviación, siempre tiene que ser un minuto. Y recuerden que cuando medimos pulso, no nada más medimos el número de pulsaciones. ¿Qué más revisamos cuando medimos pulso? Estaba leyendo que cuando revisamos pulso, es importante no encontrarnos con alteraciones como trombóticas o trombolíticas, no sé cómo se pueda decir. Generalmente, las personas en las que localizamos el pulso pedio tibial, encontramos cuando tienen una alteración de trombosis en las piernas, generalmente los pulsos son más débiles. Muy bien, pero acuérdense que en un pulso no nada más checo número de veces o número de pulsaciones, también tengo que valorar ritmo e intensidad. Y el lugar donde medimos pulso normalmente es arteria radial, ya que es la de más fácil acceso, es menos, invadimos menos la privacidad del paciente. Es cierto que en cualquier arteria que ustedes identifiquen se puede checar pulso. Sin embargo, hay lugares que son menos accesibles. Por ejemplo, la femoral es más incómodo para el paciente si yo estoy midiendo pulso en la arteria femoral. ¿Dónde está la arteria femoral? En lo que es la ingle. Ahí está la arteria femoral. Entonces es más incómodo. En la pedia también se palpa bien, sin embargo tengo que pedirle al paciente que se retire los zapatos para medir en la pedia. Está en la arteria poplítea, que es la parte posterior de la rodilla. Entonces, en cualquier arteria podemos palpar el pulso. Ahora, el pulso no es completamente diferente a la frecuencia cardíaca. El pulso es el resultado de la frecuencia cardíaca. El corazón se contrae. Si yo le mido frecuencia, escucho el ruido y si lo palpo la onda que hace la sangre cuando pasa por la arteria. Esa onda es resultado de la sístole y la diástole cardíaca que está teniendo el corazón. Entonces, normalmente el pulso debe de ser igual que la frecuencia cardíaca, puede variar en 2 o 3 en un minuto. Sin embargo, cuando hay mucha diferencia de más de 10 latidos o entre el pulso y la frecuencia cardíaca, nos puede estar hablando de que hay una cardiopatía en el paciente. ¿En qué región medimos la frecuencia cardíaca, chicos? El equipo que presentó ahorita. La frecuencia cardíaca, estaba leyendo que podemos medirla en 5 lugares, precisamente los 5 focos ectópicos, los 5 focos del corazón, pero generalmente se coloca en el estetoscopio se coloca en el diafragma entre el tercer y cuarto espacio intercostal, digamos que en la línea media external, pero recargado un poco más a la izquierda. Es línea media clavicular. La clavícula, identifican bien dónde está su clavícula, ¿verdad? Sí. Hagan cuenta que la dividen en dos, dibujen una línea y se dice que se mide en la línea media clavicular entre el cuarto y quinto espacio intercostal a nivel de las tetillas. En los varones sí colocamos el estetoscopio a nivel de las tetillas. En las mujeres no, porque la grasa de la glándula mamaria opaca un poco el sonido, entonces se coloca un poquito más arriba. Pero esa es la región anatómica, línea media clavicular entre cuarto y quinto espacio a nivel de las tetillas. Esa es la región para frecuencia cardíaca. Maestra, y los demás focos, pero también pueden ser útiles, ¿no? ¿Cuáles? El foco pulmonar, el foco aórtico, el mitral. Normalmente cuando yo checo frecuencia cardíaca, nada más mido número de latidos. Cuando quiero hacer una exploración cardíaca como tal, sí me voy a checar foco aórtico pulmonar. De hecho, uno lo checamos del lado derecho del diafragma, no es del diafragma, es del esternón, el otro del lado izquierdo, y vamos ubicando los focos.
¿Cuándo checamos focos? Normalmente cuando sospechamos de alguna cardiopatía en el paciente, pero normalmente en signos vitales casi siempre nos vamos con la región que les estoy diciendo, línea media clavicular entre cuarto y quinto espacio, que corresponde a qué foco, ¿se acuerdan? Sí, yo creo que el segundo o tercero, si no me equivoco. Cuando vieron signos vitales debieron de haber visto focos cardíacos. Cuando yo lo coloco entre cuarto y quinto espacio intercostal, línea media... Es el mitral, ¿no? Es lo que les decía, básicamente es el foco mitral. Ese es el que usamos para frecuencia cardíaca. Si quiero medir el aórtico, lo tengo que checar del lado derecho, es más o menos a la altura del segundo o tercer espacio intercostal. Así es. Ajá. Y del lado izquierdo, checo el pulmonar a esa misma altura entre el segundo espacio intercostal. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Profesora, perdón, ¿en qué foco entonces era? ¿Segundo? En el segundo espacio, cuando checamos foco pulmonar y aórtico. Si checo el aórtico, lo coloco en el segundo espacio intercostal, pero del lado derecho del esternón. Si checo el pulmonar, es en el segundo espacio, pero del lado izquierdo del esternón. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, gracias, profesora. Bueno. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal en un adulto? Los valores normales los dice mi compañera Kate, maestra. Pero bueno, si quieres, se los digo. A ver, sí. No, pensé que ya habían terminado, por eso le estoy preguntando. A ver, continuamos entonces. Kate. Abro mi micrófono y se me cierra. Bueno, creo que mi compañera Kate está teniendo un poquito de problemas, pero la frecuencia cardíaca normal va a oscilar dentro de 60 latidos por minuto a 100. Muy bien. Y las respiraciones de 12 a 18 y ya, eso fue lo que nos tocó, porque la presión arterial le toca a otro equipo. Muy bien. A ver, el siguiente equipo de signos vitales. ¿No están listos, chicos? A ver, entonces continuamos con el equipo que tiene inspección. Miss, ya. ¿Ya? ¿Sí me escucha? ¿Ya? Bueno, pues le vamos a hablar un poco sobre la presión arterial y la temperatura. Ajá. La presión arterial, pues es la fuerza que ejerce contra la pared la sangre que circula por las arterias. La presión incluye ¿Generada por quién? ¿Vale? ¿Por quién es generada la presión arterial? Maestra, ¿no es por el bulbo raquídeo? No, no tiene nada que ver el bulbo raquídeo. Es la definición de presión arterial es fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales y que es originada por la sístole y diástole.
¿Qué es una sístole? Perdón, Miss, ¿puede repetir lo último? Porque como que hubo interferencia. Ajá. Dije que presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales y que es originada por la sístole y la diástole cardíaca. Y después les preguntaba yo, ¿qué es sístole? La contracción del corazón. Ajá. ¿Y qué es la diástole? La relajación. Muy bien. Entonces, por eso es que en la presión arterial tenemos dos cifras. Una cuando el corazón se contrae, que hace mayor fuerza, y tenemos una presión más alta, y una presión cuando el corazón se relaja, que es más baja, hace menos fuerza. Por eso es que hay una presión sistólica y una presión diastólica. ¿Qué más tiene sobre presión arterial? Que, bueno, se mide durante el latido del corazón y la presión diastólica se mide durante el descanso. Y primero se va a registrar la presión sistólica y luego la diastólica. Por ejemplo, el 120-80 va a ser 120 sístole y 80 diástole. Muy bien. ¿Y cuál es la presión normal en un adulto? 120-80. ¿Esa es la normal nada más? Va de 80 a 120 y de 60 a 80, ¿no? Chicos, ya revisaron las normas. Recuerden que vieron en la norma. 120-80 es la presión óptima, pero no quiere decir que nada más esa sea normal, porque entonces si mi paciente tiene 130-80, no quiere decir que mi paciente esté mal. Mientras no baje de 90-60 y no suba de 140-90, mi paciente está dentro de límites. Y estamos hablando cifras para una persona adulta. Recuerden que de acuerdo a la edad es la presión y la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, ¿por qué en un niño la frecuencia cardíaca es más alta que en un adulto? Porque las paredes ejercen con mayor fuerza la sangre. Es algo mucho más sencillo, ¿por qué creen? Eso lo debieron de haber visto cuando vieron signos vitales. Eso ya lo vieron en primer semestre. ¿Qué comentó, profesora, perdón? ¿Mande? ¿Qué comentó? Es que ya no escuché. ¿Que eso no se los explicaron cuando vieron signos vitales? Pero de por qué en los niños es más la frecuencia cardíaca. Ajá. Porque tienen más actividad, siempre están corriendo, están agitados. No, tan simple porque la superficie corporal del niño es más chiquita que en un adulto. El corazón es una bomba, manda la sangre, llega a la cabeza, llega a los pies y tarda menos tiempo en regresar. Entonces, en un minuto al corazón le da más tiempo de latir que en un adulto. En un adulto su superficie corporal es más grande, entonces tarda más segundos en llegar la sangre hasta la cabeza, hasta los pies y regresar. Nada más por eso, algo tan simple como es que la superficie corporal del niño es más pequeña. Entre más chiquito sea el paciente, por ejemplo, en un recién nacido, cuando acaban de nacer, la frecuencia cardíaca más o menos es de 140 por minuto. Si en un recién nacido tuviéramos una frecuencia de 80, nos dice que un recién nacido se está muriendo. Sin embargo, en una persona adulta, si yo tengo 140 de frecuencia cardíaca, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué tiene qué? Una taquicardia. Una taquicardia que lo puede llevar a un paro cardíaco porque el corazón se va a fatigar de latir tantas veces en un minuto. ¿Tienen algo más? ¿El equipo que estaba dando lo de presión arterial? A ver, si ya no tiene nada más, pasamos con el equipo que tiene lo de inspección. Bueno, a nosotros nos tocó
el tema de inspección y, bueno, yo les voy a decir en qué consiste. Consiste en un examen visual en lo que se incluye la observación y a partir de la observación se pueden detectar características normales, signos físicos significativos y hallazgos anómalos en relación a los factores propios de la persona, como la edad y el sexo. La inspección tiene un carácter más detallado y sistemático que la simple observación, ya que también se obtienen características específicas relacionadas a tamaño, forma, posición, localización, color, aspecto, movimiento y simetría de la persona. Muy bien. La inspección es un método de exploración física que se efectúa por medio de la vista para detectar los hallazgos anormales en relación con los normales. Y se dividen en dos: la inspección general. Esta incluye el aspecto general del estado mental, los signos vitales, el peso y altura, la postura, la marcha y la piel. Y la inspección segmentario comprende la valoración de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, sistema genitourinario y las extremidades. Y bueno, desde el primer contacto visual con el paciente, lo que se comienza a valorar es la constitución y aquí entra si es brevilíneo, esto quiere decir si el tronco está bien desarrollado con las extremidades o si estas son cortas o gruesas, normolíneos, si están bien proporcionados, longilíneos, el desarrollo proporcionado de los miembros y el tronco pequeño. La deambulación, si en algún momento tienen dificultades para caminar o si necesitan estar sentados, pues al presentar alguna dificultad. En decúbito es en referencia a la posición del paciente en la cama. Y también se puede valorar si es positivo y eso hace referencia a que el paciente yace pasivamente sobre su espalda con tendencia generalmente a deslizarse a la piecera de la cama o hacia cualquier otro lado, o activo, aquel en el que el paciente participa por su propia voluntad y fuerza y puede ser indiferente o forzado. Muy bien. Bueno, aquí también podemos valorar lo que es la marcha y porque vamos a valorar sobre todo el sistema nervioso. Vamos a observar el modo de caminar, también la posición del cuerpo, el movimiento de brazos y de la cabeza. También sobre la facie, que es básicamente el aspecto o la expresión de la cara. También vamos a ver la coloración de la piel. Aquí pues esta depende de la edad, de la raza, del sexo y también del lugar del cuerpo. Podemos ver palidez, ictericia, manchas, cianosis, vitiligo. También vamos a ver lo que son las faneras. Esto se refiere a todos los estructuras o todos los complementos que podemos ver sobre la piel. Nos referimos a los pelos y las uñas. Y en los pelos, pues vamos a observar la cantidad, la distribución, la cantidad, la calidad, y también depende de la edad, de la raza y el sexo. Lo vamos a ver en cuero cabelludo, en las cejas, las pestañas, en bigote, en axilas, pubis. Y sobre las uñas, pues vamos a ver lo que es la forma, el aspecto, el crecimiento, el color. Podemos ver situaciones de onicofagia, que es cuando se comen las uñas. Y también onicodistrofia, que son deformidades en las uñas. O podemos ver onicomicosis, que son hongos. ¿Tienen algo más?
¿Sería todo sobre inspección? No, creo que mi compañera Sara también va a decir algo. A ver, chicos. Creo que está teniendo problemas con su micro, profesora. Si quiere, continuamos con el siguiente equipo. Bueno, lo que pasa es que ya son 9 para las 8. Entonces, los demás equipos terminarían de presentar la clase que entra, sería lo primero que haríamos. Y yo hago el cierre de lo que es valoración clínica. ¿Dudas o comentarios hasta lo que hemos visto? De No, valoración. Miss, ninguna. Gracias, profesora. No, profesora. Bueno, No, profesora, gracias. que tengan- Ana. Hasta luego, Miss. Igualmente descanse. Gracias, hasta luego. Hasta luego, mis descanse. Buen fin. Hasta luego. Bonito fin de semana, cuídese. Gracias, igualmente, Hasta luego, pórtense Miss, que bien. descanse. Hasta luego, Hasta Miss. luego. Gracias. Gracias, profesora. Hasta Hasta luego. Bonito fin de semana. Igualmente. Descanse, Miss, hasta mañana. Que diga hasta la otra Gracias. semana. Hasta la otra semana. Descanse. Gracias igualmente, chicos.